Hola, vamos a continuar con el tema edema y ahora vamos a ver cuáles son las causas más comunes de formación de edema. Entonces, vimos algunos ejemplos, cuatro en específico, de alteraciones que hacen que se desequilibren las presiones hidrostáticas y o oncóticas y se forme un edema. Obviamente existen causas múltiples y verlas todas pues sería un proceso bastante largo. Entonces, ¿cuáles son las causas más normales de un edema? Bien, entonces aquí en este caso, pues los aumentos y variaciones de las presiones hidrostáticas, tanto oncóticas y capilares e intersticiales, se dan de la siguiente manera. ¿Qué aumenta la presión hidrostática? Por ejemplo, la presión hidrostática va a aumentar si te va a formar un edema cuando tienes insuficiencia cardíaca, síndrome nefrítico, cuando consumes algunos fármacos, cuando tienes cirrosis hepática, que fue el ejemplo que vimos, cuando está el embarazo, el estado premenstrual, aquí en este caso los edemas son temporales, cuando hay hipertensión pulmonar, enfermedad tromboembólica o una obstrucción venosa local. Todos estos pueden aumentar la presión hidrostática capilar, que aquí en este caso nosotros vimos algunos ejemplos, sobre todo el del síndrome nefrítico y cirrosis hepática, que te puede disminuir la presión oncótica. En el caso de la presión oncótica, nosotros pues vimos que había una hipoalbuminemia dada por cirrosis y que en este caso puede ser dada también por síndrome nefrótico, una enteropatía de proteínas y que cualquier afección hepática, como lo vimos en el ejemplo, va a hacer que se sinteticen menos proteínas y en casos como la cirrosis, que fue lo que vimos en el primer ejemplo, o la malnutrición o la malabsorción de proteínas, va a hacer que disminuya la presión oncótica. ¿Qué más puede formarte un edema alterando las presiones hidrostáticas y oncóticas? Vimos el aumento de la permeabilidad capilar con el ejemplo de las quemaduras, pero también te pueden abrir los poros, aumentar la permeabilidad capilar, traumatismos, distrés respiratorio, una inflamación, una reacción alérgica en el cual la histamina es el mediador principal, diabetes mellitus, etcétera. Entonces, pueden ver ustedes, las causas son múltiples. Entonces, esto es lo que altera la ecuación y también puede ser, como en el último caso clínico que vimos, que el sistema linfático sea el que falle. ¿Qué te puede ocasionar un problema del sistema linfático? Pues vimos el ejemplo de una mastectomía, pero también adenopatías asociadas a procesos malignos. Entonces las causas son muy variadas y aquí en este caso a los edemas más comunes se les ha puesto ya un nombre específico, no se llaman edema como tal. Entonces, hay varios nombres para los edemas, pero los tipos de edema más comunes ya tienen un nombre. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que falle el sistema linfático es muy común cuando la alteración ahí que produce que se acumule líquido en el espacio intersticial proviene de una falla del sistema linfático. Esto se llama linfedema. ¿Qué es un linfedema? Pues un edema ocasionado por una falla del sistema linfático. Aquí en este caso podemos ver a una paciente que se le dio radioterapia en una de sus extremidades porque pues tenía una neoplasia maligna. Cuando le dan radioterapia a las personas que tienen cáncer, el sistema linfático normalmente lo terminan fulminando. Entonces vean aquí en esta parte cómo la paciente empieza a tener edematizaciones y que ahí le hicieron el signo de la fobia y se quedó marcado. Entonces, cuando el edema proviene de una falla del sistema linfático, ya sea que fulminaron el sistema linfático por radioterapia o lo quitaron con una mastectomía o hay problemas de otro tipo en el sistema linfático, se va a llamar linfedema. Entonces, se vale decirle así, o edema también. Existe otro tipo de edema que se llama mixedema. Pueden ver ahí que las manos están edematizadas de este paciente con mixedema. El mixedema normalmente se asocia al mal funcionamiento de la glándula tiroides, que se llama hipotiroidismo. Entonces, las
los pacientes que tienen hipotiroidismo tienden a generar algo que se llama mixedema. Entonces ahí se les empiezan a edematizar las órbitas periorbitales y se empiezan a generar edemas en las manos, en la cara, etcétera. Y esto cuando es derivado de un mal funcionamiento de la glándula tiroides se le puede llamar edema o también se le llama mixedema. Hay otro edema que también tiene un nombre específico que se llama lipedema. Aquí en la imagen estamos viendo la diferencia entre un linfedema y un lipedema. ¿Qué es un lipedema? Muchas veces tal vez hayan visto las piernas, sobre todo de mujeres, y vean formaciones que se les llaman celulitis. Normalmente a lo que se le llama celulitis es concentración de tejido adiposo por problemas de obesidad. Pero hay personas que no tienen obesidad o que no es una obesidad tan marcada, no es un sobrepeso exagerado, y que bajan de peso y que aún así siguen teniendo esa celulitis, personas que están normopeso no tienen celulitis, lo que tienen es un lipedema. El lipedema es una alteración de las presiones tanto oncóticas como hidrostáticas por variaciones en cuanto a estrógenos y progesterona. Entonces, es un problema normalmente exclusivo de las mujeres. Habrá uno que otro hombre que tenga esa problemática, pero casi normalmente las mujeres son las que tienen lipedema. Vean el linfedema como a esa persona que tuvo el problema del sistema linfático en una de sus extremidades, se le acumuló líquido en el espacio intersticial y vean cómo tiene una extremidad, pero la otra está normal. El lipedema tiene una distribución normal, simétrica en ambas extremidades, ambas piernas. Vean cómo la paciente que tiene lipedema está ahí con esas alteraciones que en realidad no es tejido adiposo, es líquido, es fracción acuosa en el espacio intersticial. ¿Cómo se resuelve esto? Es muy difícil de resolver porque tendrías que llegar a un equilibrio hormonal y que en muchas pacientes es difícil de conseguir. Hay quien dice que con crema se quita, pero realmente no tendría ninguna utilidad. Lo que sería útil en el caso del lipedema sería lograr un equilibrio en cuanto a los estrógenos y progesterona para que ya no alteren las presiones oncóticas y también las hidrostáticas. Entonces, el lipedema normalmente lo confunden con celulitis, que de hecho en la mayoría de los casos, si una persona no tiene problemas de obesidad, no será celulitis, será lipedema lo que tenga esa persona. Entonces, ese edema que se refleja sobre todo en las extremidades inferiores, causado por alteraciones de estrógenos y progesterona y que normalmente afecta a mujeres, será llamado lipedema, que de hecho si se ponen a ver a un hombre que tenga obesidad, no tiene esas formaciones como los llegan a tener muchas mujeres, aunque no tengan problemas de obesidad. Entonces existe el lipedema. Existe algo que se llama edema idiopático. La palabra idiopático o idiopática, cuando se le pone a alguna patología, quiere decir que no se sabe el origen o no se tiene su origen claro. Hay personas que presentan edema y le hacen una serie de análisis y no encuentran ninguna alteración, no tienen ni insuficiencia renal, ni ninguna quemadura, ni cirrosis, ni malnutrición, nada, simplemente la persona forma edema. Así de simple. Cuando la persona forma edema, nada más porque sí, el edema se llama idiopático. Existe el término idiopático para varias patologías, varias sintomatologías. Por ejemplo, existe la fiebre idiopática. Hay personas que les da fiebre nada más porque sí. Entonces sería fiebre idiopática. Entonces, personas que con el simple hecho de estar sentadas, de salir y exponerse a cambios de temperatura, se les forma una edematización. Y si no tienes una patología así concreta, eso se llama edema idiopático. Las personas que tienen una reacción alérgica en la cual la histamina, pues vimos que es el mediador importante. Entonces, mientras se toman el antihistamínico, llegan los eosinófilos a bajar los niveles de histamina mediante la acción de la histaminasa, se edematizan. Entonces, las personas que tienen una reacción alérgica a ciertos alimentos o a el alérgeno que sea, tienden a edematizarse. Cuando el edema proviene de una reacción alérgica, es
común y es válido llamarlo angioedema. Entonces se puede llamar edema, pero normalmente lo llaman angioedema. Entonces, existen varias terminologías para los edemas más comunes. Por ejemplo, el angioedema es muy común en las personas que sufren reacciones alérgicas y ellos tienen que tener a la mano sus antihistamínicos para solventar esas situaciones, que por ejemplo ahí en la imagen a la persona, al paciente le obstruyen la visión. Entonces, así se dan los edemas, esas son las causas y algunos nombres específicos, existen más, pero estos son los más comunes. Entonces, gracias por su atención.